Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Se acuerdan ustedes que estas epístolas pastorales, las de Timoteo y la de Tito, fueron escritas cuando ya Pablo estaba viejo y ya estaría cerca su muerte, y él quería que su hijo Timoteo tomara la estafeta y predicara lo mismo que él había predicado? Es decir, el Evangelio, el verdadero Evangelio, el Evangelio puro que Pablo había recibido de Cristo, que todos los apóstoles habían recibido. El problema de la humanidad de aquel tiempo es el mismo problema de ahora, el pecado. La solución del problema de aquel tiempo del pecado es la misma solución de ahora. Es el Evangelio. ¿Qué es lo que paró de cabeza el universo? El pecado. ¿Cuál es la solución de ese terrible problema? Es el Evangelio. El Evangelio que le prometió Dios a Adán y a Eva. Entonces Pablo, ya cerca de su muerte, quiere cerciorarse de que su hijo Timoteo, su hijo en la fe, fuera a predicar lo mismo que él predicó. Hay una parte donde le dice, retén la forma de las sanas palabras. O sea, esas mismas palabras del Evangelio que tú conoces son las que debes transmitir. Esa palabra retén quiere decir que hay oposición. Que las personas que escuchan la verdad tienen la tendencia a desviarse de la verdad. Hubo predicadores, pastores, que conocieron la verdad, pero que no les gustó. Entonces se apartaron en pos de cosas más, según ellos, más convenientes, más simpáticas, más agradables a los hombres. Pero el Evangelio que Pablo predicó es el que debemos predicar siempre. Pasan los años, siglos van y siglos vienen, y tenemos que predicar el viejo Evangelio, el antiguo Evangelio de la gracia de Dios. No hay otro Evangelio. Y si a los hombres no les gusta el Evangelio, pues ¿qué podemos hacer? Pastores hay que pintan el Evangelio para que les parezca más simpático y accesible a las personas, lo diluyen, le echan una poca de azúcar para que no les sepa tan amargo, pero eso no es posible. El Evangelio es bien sencillo de entender. Dios quiso que el Evangelio fuera tan fácil de entender incluso para un niño. Pablo quería que Timoteo predicara siempre ese Evangelio sencillo, que todo el mundo lo pudiera entender. Antes de entrar en nuestro tema, de entrar en este versículo que acabamos de leer, vean otro texto que está en 1 Corintios, capítulo 15, vean a partir del versículo 1. Esto de aquí, pues obviamente Pablo no se lo dice a Timoteo, se lo dice a los corintios. Vean el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, vean, retenéis. Yo les hablaba de la palabra retén, la forma, ¿no? Aquí dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Ahora ven lo que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ven, aquí está condensado el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, vean. Cristo murió. Y luego que dice, por nuestros pecados. Y luego que dice, conforme a las Escrituras, ¿sí?
o sea, conforme las Escrituras lo habían predicho. Y luego, ¿cómo dice después? Que fue sepultado, ¿sí? Fue sepultado. Y luego, ¿qué dice? Y resucitó, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que necesita una persona para ser salva? Creer que Cristo murió. Pero ¿cómo es que murió si Él era Dios? Dios no puede morir. Si les decimos que el apóstol Pablo murió, bueno, pues tenía que morir, pues era un hombre, pero Cristo era Dios. ¿Cómo es que murió? Bueno, tienes que creer que murió. Y tienes que creer que Cristo murió por nuestros pecados. No murió porque Él fuera pecador. No murió porque Él fuera culpable de algo. Él era inocente. Entonces Él murió por nuestros pecados, o sea, como nuestro sustituto. Si tú crees en eso, creerás en lo que dicen las Escrituras mucho antes de lo que ocurrió ahí. Porque la muerte de Cristo ya estaba prevista desde el inicio del mundo. Entonces lo que estamos leyendo es lo que ya estaba escrito que iba a ocurrir. Y si Él murió, entonces fue sepultado. Pero no solamente fue sepultado, sino que resucitó. Si tú crees en estos puntos, tú eres salvo. Díganme, ¿en dónde está lo complicado? Eso es bien sencillo. Cualquier persona que cree en estas cosas, cree en el Evangelio. Y si cree en el Evangelio, tiene vida eterna. Pero Pablo le dice a Timoteo, retén la forma, y le dice, quiero que prediques esto mismo que yo he predicado, porque él sabía que los hombres se cansan de escuchar las mismas cosas. Quieren escuchar novedades, cosas que les diviertan, cosas que les entretengan, pero dicen, otra vez va a hablar del pecado, otra vez va a hablar del cielo, del infierno, que Cristo murió, siempre lo mismo, que no habrá algo nuevo que tengan que ofrecernos. Ya estamos en el siglo XXI. ¿Cómo es posible que nos quieren hablar de cosas que sucedieron hace 2000 años? Si les decimos que Cristo es Dios, si les decimos que tienen que arrepentirse, que tienen que creer en Cristo, si les decimos que tienen que dejar su pecado, eso no les gusta, se cansan de escuchar eso. Nos dicen que son cosas anticuadas, pero Pablo le dice a Timoteo, tienes que enseñar las mismas cosas. Y si se cansan de escucharlas, ese será problema de ellos. Tú tienes que predicar la verdad. El apóstol Pablo, a pesar de tanto que sufrió, él se mantuvo firme a lo que él había recibido. Y quería cerciorarse que Timoteo hiciera lo mismo. Satanás hace mucho por apartar a los hombres de la verdad. Les mete ideas. Pero el evangelio que predicó Pablo, es el mismo evangelio que tenemos que predicar nosotros, el evangelio antiguo, el evangelio de la gracia de Dios. Ahora sí, vuelvan a nuestro texto, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Otra vez lo leemos. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Vean ustedes, a manera de introducción, que Cristo fue ungido por Dios. Como dice, acuérdate de Jesucristo. Recuerden ustedes que la palabra Jesucristo se compone de dos palabras, ¿sí? La palabra Jesús y la palabra Cristo. La palabra Jesús quiere decir que era hijo de María, ¿sí? Y la palabra Cristo quiere decir que él era el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento eran ungidos los profetas, los sacerdotes y los reyes para desempeñar su función. Y Cristo tuvo esa triple unción. Cristo fue ungido como profeta, como sacerdote y como rey, para que los hombres creyeran en él, confiaran en él y le obedecieran, le entregaran su vida. Cristo era un hombre,
era Jesús. Pero Cristo era Dios. ¿Sí? Él fue ungido más que todos los profetas, que todos los sacerdotes y que todos los reyes de la antigüedad. Cristo tenía algo que todos los profetas y los sacerdotes y los reyes de antes no tenían. Cristo se cuece aparte. Entonces esto habla de que Jesús era un hombre, y esto habla de que Cristo era Dios. Pero Satanás es muy astuto y conoce las implicaciones de que los hombres crean que Cristo es Dios. Si Cristo es Dios, tienes que obedecerle. Si Cristo es Dios, tienes que creer todo lo que dijo. Él no miente. Pero los hombres no fácilmente quieren obedecer a Dios. Ellos preferirían seguir la misma vida de siempre. Entonces, tenemos que creer que Cristo fue ungido por Dios. Él era verdaderamente un hombre. Y lo enfatiza porque vean cómo dice después de la palabra de Jesucristo, dice, del linaje de David. O sea, Cristo era descendiente del rey David. Era divino, era una persona divina, pero Él era Dios. Era divino, pero nació como nacemos todos los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo tenía un ombligo como lo tenemos todos nosotros. Acuérdense ustedes que Adán no tuvo ombligo. Sí, porque Adán no nació de una madre como nacemos todos nosotros. Entonces, Jesús nació de una madre, pero su padre no era José. ¿Sí? Cristo tenía el ADN de Dios. Cristo era hijo de Dios. Cristo no era hijo de José. ¿Recuerdan las implicaciones que hubieran tenido si él hubiera sido de José? Si Jesús hubiera sido hijo de José, hubiera sido pecador. Porque todos los que tenemos padre humano, todos somos pecadores. Pero Jesús no tuvo un padre humano. Su padre era Dios mismo. Él era el Hijo de Dios. Nosotros no espiritualizamos la encarnación, como lo hacían muchos en aquel tiempo y lo siguen haciendo muchos otros ahora. Los que aman la metafísica, les hablan a ustedes de que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. No me vengas con cuentos. Nosotros no espiritualizamos la encarnación. Cuando Cristo nació en el vientre de la Virgen María, Él era Dios que se convirtió en un hombre. Pero dicen algunos, o lo decían en aquel tiempo, que Cristo era un fantasma, que tenía la apariencia de un hombre, nada más, pero que Él no era realmente un hombre. ¿Cómo es que un hombre hace milagros? ¿Cómo es que un hombre calmó la tempestad en el mar? No es posible. Él tiene que ser un fantasma, no puede ser un hombre. Pero Cristo era hueso de nuestros huesos, era sangre de nuestra carne, de nuestra sangre. Entonces, todo esto implica que efectivamente Jesús murió. Ahora, no podría haber resucitado si no hubiera muerto. Pero hay muchos que niegan que Él haya muerto, dicen que descendió, que lo bajaron de la cruz vivo y que ya murió cuando ya estaba viejo. Al diablo cómo le encanta ese cuento. Cristo resucitó, y si resucitó, es que primero hubo un muerto. Un soldado se quiso cerciorar de su muerte, se acercó y le ensartó una lanza aquí en su costado izquierdo. ¿Se acuerdan de eso? No se suponía que lo hicieran. Ningún soldado abría el costado de un crucificado. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba escrito, mirarán al que traspasaron. Y cuando habla de mirarán al que traspasaron, se refiere, lo traspasaron con la lanza. No habla de traspasar las manos o los pies, sino de la lanza. Se suponía que los soldados tendrían que quebrarle las piernas para cerciorarse de que estaba muerto, porque la muerte, el quebramiento de las piernas aceleraba su muerte. Vean, estaba Jesús parado y sus pies estaban encima de una tabla o de un palo, ¿sí? Entonces, mientras él estaba vivo, la fuerza de su cuerpo recaía sobre sus piernas. Pero cuando les rompían las piernas, entonces el cuerpo tenía que colgar de los clavos de las manos. Eso era un dolor espantoso y aceleraba su muerte. Pero no le quebraron las piernas como tenía que haber sido hecho. ¿Por qué? Porque estaba escrito que no quebrarían hueso suyo. Entonces se cumplieron ahí dos cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento.
¿No se suponía que le quebraran las piernas? Perdón, se suponía que se las iban a quebrar y no se las quebraron. No se suponía que le iban a abrir el costado, pero se lo abrieron. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Entonces, cuando lo bajaron de la cruz, él ya era un cadáver. La sangre ya no circulaba por sus venas. Su cuerpo estaría pálido completamente. Lo depositaron en una tumba, con los lienzos y con el sudario. Colocaron una piedra redonda a la entrada, una gran piedra, y taparon la boca de la cueva para que nadie fuera a entrar ahí. Pero circuló el rumor al tercer día de que había resucitado. Se armó un alboroto ahí porque decían que ya había resucitado. Los judíos no querían creerlo, las autoridades judías tampoco, las autoridades romanas tampoco. Pero como Cristo no había pecado, no podía corromperse. Nuestros cuerpos se corrompen porque somos pecadores, pero él era santo y puro y sin mancha, no se podía corromper. Entonces es por eso que resucitó. Resucitó por el poder del Padre, por el poder del Hijo, pero también por el poder del Espíritu Santo. Vean ustedes en Juan, en el capítulo 10. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vean lo que está diciendo aquí. Yo pongo mi vida en la cruz, da a entender, ¿no? Para volverla a tomar. Aquí habla de que voy a morir, pero voy a resucitar. Y ven el 18. Nadie me la quita, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Vean, Cristo pudo haber evitado su muerte si hubiera querido. Pero dice, yo voluntariamente voy a dar mi vida, dice. Y luego ven, dice, ¿tengo poder para ponerla? ¿Cómo es eso? Cristo tenía poder para poner su vida. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros tenemos que poner nuestra vida. Tenemos que morir. Pero Cristo dice, tengo poder. Es como si dijera, tengo poder para morir. ¿Cómo es eso? Él era Dios y dice, pues soy tan poderoso que puedo morir. Y luego dice, y tengo poder para volverla a tomar. Entonces vean, Cristo murió porque quiso morir y resucitó porque quiso resucitar. Este versículo es increíble. Antes de que el sol saliera, su corazón volvió a latir. La sangre volvió a correr por sus venas. El sepulcro quedó vacío. Y después apareció a sus discípulos en muchas ocasiones. Vean Hechos, capítulo 1. Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Aquí habla de cuando fue recibido en el trono celestial después de que resucitó, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Miren, esta palabra indubitables quiere decir irrefutables, ¿sí? Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que Cristo resucitó, se les apareció durante 40 días. No estaba los 40 días todo el día con ellos. Se les aparecía y de repente desaparecía. ¿A dónde iba cuando Él desaparecía? ¿Quién sabe? Pero se les aparecía. Ahora, vean otro texto en 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, lo que vimos hace rato, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Vean, por si pensaban ellos que estaban alucinados, que estaban engañados de que no era cierto, de que Cristo hubiera resucitado, se les apareció a 500 al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo no quería que quedaran dudas, que todos estuvieran bien seguros de que Él estaba vivo. No es posible que tú puedas
hipnotizar a 500 personas a la vez. Hermanos, la resurrección de Cristo es la piedra angular del cristianismo. ¿Recuerdan ustedes lo que era la piedra angular de un edificio antiguo? Los edificios antiguos no eran como los de hoy. Los edificios antiguos tenían una piedra angular. Era la que soportaba el mayor peso del edificio, la cual, si caía, aquella piedra angular, toda la estructura se debilitaba y terminaría cayendo. Era la piedra más importante del edificio. Si Cristo no resucitó, el cristianismo cae por los suelos. Cristo fue un mentiroso. Cristo no fue Dios. Cristo no murió por nuestros pecados. Entonces el cristianismo sería una farsa. Si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Estamos engañados. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero si resucitó, entonces es todo lo contrario. Si Cristo no resucitó, no hay perdón de los pecados. No hay salvación para nadie. Así de serio es este asunto. Vamos a ver que la resurrección de Cristo tiene relación con muchas doctrinas, como veremos. Y tiene relación, como dice nuestro texto, vean, ¿en dónde está nuestro texto? Segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿2:8? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces vamos a ver específicamente esto. Y vamos a ver en tercer lugar que todo esto tiene relación con nosotros, porque vean cómo dice la primera palabra, acuérdate. Eso que dice acuérdate no solamente se aplica a Timoteo, sino a todos nosotros, como veremos. Vamos a ver, como les digo, qué relación tiene la resurrección con muchas otras doctrinas importantes. Por ejemplo, una de ellas es que si Cristo resucitó, quiere decir que hay una vida después de esta. Cristo dijo en una ocasión, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay una vida después de esta. Pero dicen algunos, pero ¿cómo puedes tú asegurar de eso? ¿Quién fue y vino? ¿Quién fue al cielo y regresó? Cristo fue. Y no solamente Cristo, Lázaro también fue al cielo y regresó. Pero el problema es que si una persona no quiere creer en eso, aun si viera a un muerto resucitar, no creería. En otra ocasión dijo, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una vida después de esta. Cristo dijo que moriría y que resucitaría al tercer día, y lo cumplió. ¿Qué les decía a los fariseos? Destruyen este templo y lo voy a levantar en 3 días. Ellos se burlaban, dice, tantos años tardaron en construirlo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Cristo les hablaba del templo de su cuerpo. O sea, dicen, mátenme y yo voy a resucitar. Es lo que les estaba diciendo, pero ellos no entendían. Si Cristo resucitó, eso nos dice que va a volver por segunda vez. Entonces está relacionado con la segunda venida también. Si Cristo no mintió en el primer caso, tampoco mintió en el segundo. Cristo murió, resucitó y volverá. Dice, esos ojos que ustedes lo han visto, cómo se ha ido en las nubes, esos mismos ojos lo verán regresar. Entonces, tan cierta es su primera venida como la segunda. No nos quepa duda. Y también otra cosa, esto es garantía de que nuestros cuerpos volverán a la vida. Todos los que estamos aquí vamos a morir, pero todos vamos a resucitar. ¿Se acuerdan que Cristo le dijo a Tomás, cuando él se resucitó y se les apareció, dice, toca mis manos, dice, pon tu dedo aquí en mi costado? Cristo no era un fantasma, Cristo resucitó de carne y hueso. Hasta les dijo en una ocasión, un espíritu no tiene carne y huesos como vosotros me veis. Y no solamente eso, como para convencerlos más, les pidió algo de comer, ¿se acuerdan? Aquí hay algo medio misterioso que no alcanzamos a entender. Si su carne era glorificada,
cuando resucitó y ya era inmortal, necesitaba comer. Cuando estamos en el cielo, ¿necesitaremos comer? Bien, aquí en la tierra tenemos que comer porque si no comemos, pues nos morimos. Pero en el cielo, ¿necesitaremos comer porque si no comemos nos morimos? No. Por eso les digo que hay algo medio misterioso que no alcanzamos a entender. Ahora, Cristo pidió de comer y le dieron de comer. Tenía un estómago. Entonces, ¿en el cielo tendremos un estómago? ¿O no? ¿O Cristo fue un prototipo y único y ya después ya no habrá nadie que tenga un estómago allá? No puede ser. Y si estaremos en el cielo y tendremos un estómago, pues tendremos que usarlo, ¿no? O lo tendremos ahí de adorno. Cristo resucitó y lo hizo con una carne glorificada, con una carne inmortal. Cuando estemos en el cielo, nuestra carne será así. Ya no podremos morir. Las enfermedades ya no existirán. Si ustedes aquí comen demasiado picante, pues se enferman del estómago. En el cielo ya no va a existir la salsa Valentina. No. Cristo resucitó y se apareció y podía ir de un lugar a otro sin impedimento. Se apareció a sus discípulos cuando las puertas estaban cerradas. Entonces todo esto nos indica que habrá una vida después de esta y que el cuerpo muerto volverá a la vida. Otra cosa, la resurrección de Cristo también es una muestra de que Él era quien había dicho que era. ¿Quién había dicho que era? Pues Dios. Cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, estaba implícita esa idea, pero como dije antes, no lo creyeron o no lo entendieron. El templo de su cuerpo se levantó tal y como había dicho. Esa era la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena y que después pues resucitó, porque prácticamente Jonás estaba muerto, pero resucitó. Y Cristo les habló a los fariseos de la señal de Jonás. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan qué diferencia hay entre un milagro y una señal? Una señal es un milagro, pero no todo milagro es una señal. Una señal apunta a algo más allá del milagro. O sea, apuntaba a que Cristo era Dios. A que Cristo cumple lo que promete, que lo que Él dijo se tenía que cumplir. Porque si no hubiera resucitado, pues entonces hubiera sido un mentiroso. Y nosotros que hemos creído en Él, si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo podríamos resucitar un día? Otra cosa más, su resurrección demuestra que Él era inocente de todo pecado. ¿Qué está escrito? La paga del pecado es la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces Él hubiera sido un pecador. Pero Él nunca pecó. En Cristo no había pecado original. ¿Por qué no había pecado original en Jesús? Como dije, porque no era hijo de José. La Iglesia Católica inventó la teoría de la Inmaculada Concepción de María. ¿Recuerdan ustedes qué significa eso? Que María nació sin ser pecadora. O sea, que era santa desde el vientre de su madre. Eso es puro cuento. En este mundo, todos los que venimos a este mundo ya somos pecadores. Cristo tenía las cromosomas de Dios, si se puede decir. Cristo resucitó con su propio poder. Él es Dios. El Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo colaboraron. Pero ya vimos que Él resucitó porque quiso. Cristo rompió las ataduras de la muerte. ¿Saben qué implica esto? Que no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Por eso dice Pablo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Cómo dice? ¿Dónde está? Tiene buena memoria. Es que está joven el hermano Saulo. ¿Sí? La resurrección de Cristo fue la aceptación de su sacrificio. Vean lo que voy a decir ahora. La resurrección de Cristo fue la aceptación de su sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios aceptó el pago de la deuda infinita. Porque si Cristo hubiera sido culpable de algo, entonces no hubiera resucitado, hubiera sido pecador. Pero Él pagó la deuda porque Él era inocente, puro y sin mancha. Si Él hubiera sido pecador, no hubiera
podido pagar por otros. Un pecador no puede pagar por otro pecador. Entonces Cristo resucitó y eso demuestra que Él nunca pecó y que la pena que pagó por la culpa humana ya está saldada. Cristo satisfizo la ira de Dios en contra de los pecadores que creerían en Él. Satisfizo la justicia divina. La justicia divina tenía que ser satisfecha. O sea, Dios no podía haber dicho, bueno, miren ya, me ofendieron, pecaron, pero no importa, yo los perdono a todos. Dios no podía hacer eso. O sea, el pecado tenía que ser castigado. O sea, Dios no podía hacerse de la vista gorda. Dios tenía que ser satisfecho en su ira y en su justicia. Y eso es lo que hizo Cristo. La ira de Dios fue derramada sobre Jesús para que no fuera derramada sobre los que creeríamos en Él. Cristo satisfizo la justicia divina, no la de Satanás, como les decía yo el otro día, que los mormones dicen que Cristo le pagó en la cruz a Satanás. O sea, que Satanás nos tenía aquí. Estos pecadores son míos, decía Satanás. Entonces Cristo muere y le dice a Satanás, órale, ahí está, te pago por ellos, entonces ya son míos. No, eso es falso. Satanás no es dueño de nada. Satanás no es dueño ni de lo que trae puesto, si algo trae puesto. ¿Sí? Cristo le pagó a Dios, satisfizo a Dios. Entonces, si Cristo pagó, nosotros ya no tenemos por qué pagar. Si tú crees en Cristo, tú ya no vas a pagar por tus pecados porque Cristo ya pagó por ellos. Ahora, vean lo que les estoy diciendo. Si Cristo ya pagó, los creyentes ya no tenemos por qué pagar. Pero si tú no crees en Cristo y te mueres sin arrepentirte, tú tendrás que pagar. ¿Y cómo vas a pagar? No tendrás con qué. Acuérdense ustedes que hemos visto que Cristo murió como nuestro sustituto. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Quién es el justo? Él. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Tú crees en Él, entonces eres un injusto que se vuelve justo por su justicia y entonces Él te lleva con Dios. Pero si no, entonces tú sigues siendo injusto. Cristo resucitó y ahora ya están libres tanto el pecador como el sustituto. ¿Entienden eso? Cristo fue rescatado de la muerte y nosotros somos rescatados por Él. Cristo resucitó a una nueva vida. O sea, antes de morir, Él podía morir, pero después de que resucitó ya no puede morir otra vez. Ahora Él es inmortal. Y nosotros cuando llegamos a creer en Él, resucitamos en ese sentido. Vean en Romanos, en el capítulo 6. Aquí en Romanos 6 están esos versículos que hemos usado cuando hemos hablado acerca del bautismo, ¿se acuerdan? Dice el 6.3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Acuérdense que la palabra bautizados quiere decir sumergidos, ¿no? Bautizar quiere decir sumergir. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, Él murió, nosotros morimos. Nos identificamos con su muerte, entonces Él murió y nosotros morimos. Ahora ven el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces la persona que se arrepiente de sus pecados se identifica con Cristo en su muerte y entonces es bautizada. Metemos a la persona en el agua y en ese momento muere simbólicamente. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que los que se bautizan tienen la obligación de vivir una vida nueva. Pero no después de bautizarse, sino antes. Si tú eres creyente, verdaderamente tienes que vivir una vida nueva. Si tú has nacido de nuevo, si te has arrepentido de tus pecados, debes demostrarlo con tus hechos. No lo vas a demostrar después de que te bautices, tienes que demostrarlo desde antes. No bautizamos a una persona para que sea salva, bautizamos a una persona porque ya es salva. Eso es algo que muchos no pueden entender. Debemos ver evidencias de salvación en una persona para poderla bautizar. Porque si no vemos un cambio en esa persona, no podemos bautizar a esa persona. Entonces, nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Resucitamos a una nueva vida. La persona que sale de la pileta sale para vivir una vida nueva. ¿Ya te bautizaste? Oye,
Ya te bautizaste, ¿quieres andar en las copas como antes? En las mentiras, en las blasfemias, en vicios y etcétera. No puede ser. El que se bautiza se está comprometiendo, ya no puede vivir la vida de antes. El que está en Cristo es una buena nueva criatura. Nueva criatura es. ¿Quién es el que está en Cristo? El que cree en Cristo, el que obedece a Cristo, el que confía en Cristo. Ya es una nueva criatura. ¿Y cómo demuestra que es una nueva criatura? Con sus hechos, con sus actitudes, con sus palabras. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el apóstol Pablo. Si tú eres un escogido de Dios, ya tienes la justicia de Cristo. Por tu unión con Cristo, ya eres justificado. Eres justificado por la fe. ¿Quién te condenará al día del juicio? Nadie. Cristo pagó por ti, tú ya no tendrás que pagar. Entonces, cuando tú estés orando, si viene una idea a tu mente, a tu cabeza, y es el diablo que te está hablando y te dice, ¿con qué cara te pones a orar, hipócrita? Tú eres un pecador. Eso es lo que Satanás le decía a Martín Lutero. ¿Se acuerdan? Los que han leído algo de la historia de la vida de Lutero. Se ponía a orar cuando ya era convertido, pero venían a su mente pues las cosas que él había hecho antes, y Satanás le metía en la cabeza a Lutero. Dice, ¿cómo es que tú oras, Martín? Tú eres un pecador. ¿Y qué le contestaba Lutero? Es cierto que soy un pecador. Gracias por recordármelo, pero Cristo murió para salvar a los pecadores. Entonces, que no te espantes, Satanás, con que te diga que eres pecador. Cristo resucitó para nuestra justificación. Vean ustedes en Romanos, en el capítulo 4, 4:24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Está hablando de la justificación por la fe que le fue dada a Abraham y a David. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Vean, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Ahora vean lo que dice el 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo no hubiera resucitado, no hubiéramos sido justificados. Y aún fuéramos culpables, todos tendríamos que ir al infierno. ¿Entienden ustedes cuán importante es esta doctrina de la resurrección de Cristo? ¿Seguiríamos siendo culpables? La resurrección de Cristo, cambiando de idea, es una garantía de nuestra resurrección. ¿Se acuerdan ustedes que Adán fue el representante de la raza vieja, de la raza caída? Y Cristo es el representante de la raza nueva. Caímos en Adán, somos levantados en Cristo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a obedecer lo que Adán no obedeció. Entonces, caímos en Adán, somos levantados en Cristo. Tan cierta es una cosa como la otra. ¿Sí? Los efectos de la caída son evidentes, pero muchos los niegan, pero ahí están. La depravación humana. Caímos en Adán. Todos los descendientes de Adán somos pecadores. ¿Cómo somos levantados? Creyendo en Cristo. Entonces, fuimos crucificados con Cristo, somos sepultados con Cristo y somos resucitados con Cristo. Esto es lo que habla de la unión con Cristo. Es un tema que tenemos en un folleto por ahí. Es una doctrina muy importante, la unión con Cristo. Vean, fuimos crucificados con Cristo en el momento de creer, simbólicamente. Crucificados simbólicamente. Somos sepultados en el bautismo, simbólicamente morimos. Y resucitamos también simbólicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona, no por ser bautizada, le son perdonados sus pecados. ¿Sí? Porque hay personas que han sido bautizadas y que terminaron en el mundo después. ¿Qué quiere decir eso? Que el bautismo no les sirvió de nada. Y no solamente fuimos crucificados, sepultados y resucitados, sino que nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, nosotros estamos aquí. Pero si Él es nuestro representante, aunque esté allá, nosotros simbólicamente estamos allá, aunque estemos aquí. ¿Sí? Aunque parezca un trabalenguas. Cristo les dijo a sus seguidores, porque yo vivo,
vosotros también viviréis. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Que nos esperarían las tinieblas más densas. Entonces vean, hermanos, si ustedes tienen familiares que ya murieron y que eran creyentes, ustedes volverán a verlos. Ustedes volverán a ver a esos parientes, si eran creyentes, porque si no eran creyentes ya no los van a volver a ver. Los creyentes que murieron hace miles de años, de cualquier forma en que hayan muerto, volverán a la vida, aunque hayan sido incinerados, aunque los mismos huesos los hubieran convertido en cenizas, todos los creyentes volverán a la vida. Una cosa más, la resurrección de Cristo es una muestra de la vida de los creyentes que ya disfrutan, no que van a disfrutar, no, ya la disfrutan. Hay una parte donde Pablo dice, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu es vida a causa de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de nosotros hay una parte viva y dentro de nosotros hay una parte muerta. Como si tuviéramos dos naturalezas, lo que heredamos de Adán y lo que ahora tenemos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo hemos visto muchas veces en el pizarrón. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, pero aún pecamos. No hay creyente que no peque. Pero ¿cómo es eso, hermanos? Que si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, nos enfermamos, sufrimos, lloramos y tenemos enfermedades que pueden ser muy dolorosas. ¿Por qué? Porque la carne está dentro de nosotros. Aún traemos las consecuencias del pecado de Adán. Pero dentro de nosotros hay una parte inmortal. Fuimos sacados por Cristo de la esclavitud de la corrupción y ahora somos libres. Ahora somos hijos de Dios. Creyendo en Cristo te conviertes en un hijo de Dios. Cuando Cristo resucitó ya no estaba sujeto a la corrupción. Él vivía una vida muy diferente. Y todos los que hemos llegado a creer en Cristo también. ¿Cómo podemos darnos cuenta si una persona nace de nuevo? Porque el pecado ya no le domina. El pecado ya no le controla como antes. Sí, pecamos, pero el pecado ya no nos domina. Está escrito que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Ya no nos dominará. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Ahora Cristo es nuestro Rey y no el pecado. Ya no podemos volver a la vida de antes. Ni podemos ni queremos. ¿Qué es lo que hacíamos cuando éramos inconversos? Andábamos tras el dinero, tras la copa, tras el baile. Pero ahora que somos creyentes ya no podemos vivir esa clase de vida. Cristo nos ha hecho libres. Ya no somos esclavos del pecado. Así como Cristo se desprendió del sudario y de los lienzos, así nosotros somos desatados de nuestras concupiscencias. Ya no somos los mismos de antes. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo cuando Lázaro resucitó? Dice, desatadle y dejadle ir. Nosotros somos desatados y se nos deja ir. Somos libres. Ahora vean, en segundo lugar, ¿qué relación hay entre la resurrección de Cristo y el Evangelio? Como dice nuestro texto, 2 de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, y luego vean lo que dice, conforme a mi Evangelio. ¿Saben ustedes que todas las doctrinas bíblicas tienen relación con el Evangelio? Todas. ¿Y saben ustedes por qué? Porque en cualquier situación, en cualquier circunstancia, cualquier persona necesita del Evangelio. Todos necesitamos del Evangelio. Algunos de los que estamos aquí tal vez muera pronto. Supongamos que ya estamos en terapia intensiva y ya nos quedan unos cuantos minutos. En ese momento necesitamos del Evangelio. Los creyentes, los inconversos también. Pero ¿en qué sentido los creyentes necesitamos del Evangelio? Vean, estoy en la cama, ya me voy a morir, siento que ya me quedan unos minutos. Y me pongo a pensar, en unos minutos más voy a llegar delante de Dios. ¿Qué le voy a decir? Señor,
Vengo a quedarme porque me porté bien. ¿Sí? Yo era bueno, yo no peleaba con nadie, yo me llevaba bien con todo el mundo. ¿Le voy a decir eso a Dios? No. Yo necesitaré en ese momento el evangelio de la gracia de Dios. Señor, yo no merezco llegar al cielo. ¿Cómo? No hay nadie que merezca el cielo. Todos necesitamos el evangelio. Y si ustedes van a terapia intensiva y encuentran a un enfermo que ya se está muriendo, háblenle del evangelio. Aún ya cerca de su muerte puede ser salva esa persona, como vimos el caso de hace 8 días del buen ladrón. Dicen que hay personas que ya no pueden abrir los ojos, que tú les haces una pregunta y nomás mueven la cabeza, dicen sí o dicen no. Algo están entendiendo. Háblales del evangelio. Diles que se arrepientan en ese momento. ¿Quién dice que no pudieran ser salvos? Tú háblales. Ya cerca de nuestra muerte, no vamos a apelar a nuestras buenas obras. Nadie va a llegar al cielo presumiendo de sus buenas obras. La resurrección de Cristo nos dice también que el evangelio es el evangelio de un Dios vivo. Le decimos a los que ya se están muriendo, no les presentamos un crucifijo ni un escapulario, no. Les hablamos de uno que murió pero que resucitó. Es Cristo, el Dios vivo. No los vamos a enviar a una imagen sorda y muda. Imagínense que un hombre ya está muriendo, le presentamos un cuadro de Judas Tadeo. ¿Qué esperanza le puede dar un pedazo de yeso? Les hablamos a los moribundos y les decimos que Cristo fue capaz, aún estando en la cruz. Si ustedes van a visitar a un hombre al que le van a poner la inyección letal, háblenle del evangelio. Lo van a llevar a la horca, a la guillotina, a la silla eléctrica, háblenle del evangelio. Tenemos un Salvador vivo que te puede dar la vida hoy mismo. Otra cosa, tenemos un evangelio de un Salvador poderoso. Si pudo resucitar, ¿qué no podrá hacer? Imagínense. Tal vez tú digas, no, pero ¿cómo me va a perdonar Dios si mis pecados son muy grandes? Aunque tus pecados sean muy grandes, Dios puede perdonarte porque su gracia es más grande. Él es todopoderoso. Tenemos el evangelio de la justificación por gracia. Imagínense, le vamos a decir a una persona que se está muriendo, oye, si quieres ser salvo tienes que contribuir con algo. Mira, diles a tus parientes que están aquí, pues que den una limosnita para que lleve yo a la iglesia, un diezmo, una ofrenda. Oye, pues quieres ir al cielo y no quieres dar nada. ¿Saben ustedes que hubo mujeres ricas, católicas, que a la hora de su muerte, para sentirse seguras de que se iban al cielo, le dejaban su casota al sacerdote del pueblo? El sacerdote dice, pues venga a la casa. ¿Cómo ven? Pobre gente, qué ignorancia. Tenemos el evangelio de la justificación por gracia. Dios no está esperando para salvarte, que hagas esto o que hagas lo otro. ¿Qué hizo el ladrón? Cristo le dijo, hoy estarás conmigo. No fue al culto, no ayunó, no oró. Bueno, oró en ese momento nada más, pero antes, ¿cuándo? Lo que le debemos decir a estas personas es que Cristo pagó en la cruz por los pecadores. Lo que tienes que hacer es creer y nada más. Hay personas, les he mencionado, que tienen la duda, que tienen la pregunta de, ¿seré yo uno de los escogidos? ¿Cómo puedo saber si yo soy uno de los escogidos? ¿Crees en Cristo? ¿Le entregas tu vida a Cristo y tú eres uno de los escogidos? ¿Para qué te complicas la vida? Pero si no quieres dejar tu pecado, pues ¿cómo puedes saber si eres de los escogidos? No puedes saberlo y ni debes saberlo. Si tú crees en Cristo, estarás dispuesto a obedecerle. Pero si no quieres obedecerle, ¿cómo puedes pensar que llegarás a ser uno de los escogidos? Déjenme agregar algo. La resurrección de Cristo demuestra la seguridad de los creyentes. ¿Por qué? Vean, Cristo resucitó para nunca más morir. Y los que creen en Cristo son salvos y no pueden dejar de serlo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Son sus escogidos. Si tú eres un hijo de Dios por el arrepentimiento y la fe, nunca más volverás a ser un hijo del diablo, nunca. Nadie puede arrebatarte de su mano. Estás en las manos de Cristo, nadie te puede sacar de ahí.
¿Ven ustedes la importancia de la resurrección? ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo la menciona en sus epístolas más de 30 veces? Es una doctrina súper importante. Ahora veamos por último la relación que tiene la resurrección con nosotros mismos, porque como dice, acuérdate de Jesucristo. Que Pablo, te equivocas, yo no necesito que tú me digas que me acuerde, yo tengo bien claro en mi memoria que Cristo murió por mis pecados. Pues no, déjenme decirles que no. ¿Saben por qué? Porque tenemos la tendencia a olvidar no solamente que Cristo resucitó, tenemos la tendencia a olvidar que murió por nosotros. Estamos tan metidos, tan inmersos en las cosas del trabajo, de la familia, del negocio, del dinero, que se nos olvidan las cosas más importantes. Por eso dice Pablo, acuérdate. Vean Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, vean, que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Vean lo que está diciendo. Dios les dijo a los judíos que se construyeran que pusieran unas franjas en sus vestidos. Imagínense al judío, ¿sí? En la parte baja dice tenían que ponerse franjas. No dice cuántas, mínimo serían 2, podrían haber sido 3. Y le ponían un moñito azul. ¿Para qué? Para que cuando ellos fueran caminando, al mirar a la tierra, cuando iban caminando, veían las franjas azules. ¿Para qué? Para que ellos se acordaran que aunque están en el mundo, el color azul les habla del cielo. Ustedes están en la tierra, pero no se les olvide que ustedes son del cielo. Su patria no está aquí, está allá. Entonces, imagínense un judío, va caminando muy preocupado, está muy afanado, pero al mirar hacia abajo ve la franja azul. Dice, no, yo no tengo por qué preocuparme. Mi destino está allá. Yo no tengo por qué espantarme de que tengo este problema o aquel otro. Mi Dios me está esperando allá. Hermanos, díganme si no es cierto que pensamos demasiado en las cosas de este mundo y en las cosas de Dios pensamos muy poco. ¿Por qué quiso Dios que guardáramos el domingo? Que adoráramos a Dios en domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó en domingo. Porque Dios no quería que olvidáramos que Cristo resucitó en domingo. Los judíos siguen guardando el sábado porque ellos no creen que resucitara en domingo. Vamos a ver 2 o 3 implicaciones de pensar en el hecho de que Cristo murió y resucitó. Si ustedes piensan a menudo en esto, ¿saben qué? Ustedes descansarán de sus aflicciones. Vean una serie de beneficios. Si ustedes están gravemente enfermos y piensan que tal vez mueran pronto, si piensan que Cristo murió y resucitó, olvídense. Si ustedes creen en eso, pueden soportar cualquier dolor, cualquier enfermedad. Si sienten ustedes como que van a caer en tentación, como que la tentación es muy dura y pueden caer, acuérdense de que Cristo murió y resucitó. Y Dios les dará fuerzas para decirle no a la tentación. Cuando ustedes estén orando o que traten de orar y sientan que no pueden y que se sientan como hipócritas, díganme, ¿no los creyentes a veces nos sentimos así? A veces nos sentimos como hipócritas, sentimos como que no hemos avanzado nada, como si fuéramos más bien retrocediendo o como que estuviéramos muy estancados. Piensen en que Cristo murió y resucitó y encontrarán descanso para sus almas. Si sienten ustedes pasos y sienten que ya se van a morir, piensen en esto. Todos los que estamos aquí vamos a morir, todos los creyentes moriremos. Pero ¿qué va a pasar? En el momento de morir, un ángel vendrá por nosotros y nos llevará a la misma presencia de Cristo. Confíen en Él, Él puede ayudarles.
Si ustedes están sufriendo, piensen que Cristo sufrió más que ustedes. Y Cristo venció, nosotros también venceremos. ¿Recuerdan que veíamos que el apóstol Pablo aprendió a estar contento cualquiera que fuera su situación? Tenemos que aprenderlo nosotros también. Un día nuestros cuerpos morirán. Los gusanos se van a comer nuestro cuerpo. ¿Qué importa? Cada átomo de nuestro cuerpo va a resucitar. Nuestros ojos mirarán a Cristo. Los gusanos, aún nuestros ojos se los van a comer, pero en la resurrección nuestros ojos mirarán a Cristo. Aún en las situaciones más difíciles hay esperanza si ustedes piensan en que Cristo murió y resucitó. ¿Saben ustedes cuándo es la situación más difícil para una persona? Cuando ya está muerta. Ya no, la cosa ya no puede estar más difícil, pues ya se murió. ¿Saben ustedes por qué muchas personas no son salvas? Porque no quieren morir. No quieren morir a su ego, no quieren morir con Cristo, no quieren ser sepultados, quieren seguir viviendo. Están vivitos y coleando. Para que tú te unas a Cristo tienes que morir a ti mismo, a tu ego, a tus intereses. Tienes que entregarle tu vida a Cristo, tienes que confiar en Él. Por eso muchos no son salvos. Se aman tanto a sí mismos, aman tanto la vida en este mundo, que no quieren entregarle su vida a Cristo. Hay personas más bien que creen que son buenas y no creen que necesitan un Salvador. Una persona que cree ser buena, ¿cómo doblará sus rodillas y pedirá perdón por sus pecados? Si tú crees que eres bueno, ¿cómo serás salvo? Es increíble cómo hay personas que sufren terriblemente por sus pecados que cometieron, porque hay pecados que tienen consecuencias que se notan en la vida. Hay otros que no se notan tanto, pero hay unos pecados que se nota claramente las consecuencias de esos pecados que cometieron. Dios les habla a través de sus circunstancias y no lo creen. Dios habla, pero el hombre no entiende. Si alguno de ustedes se encuentra en una situación muy difícil, pongan sus ojos en Cristo, no los pongan en los hombres. Por último, déjenme decirles esto. Cristo resucitó y eso demuestra claramente que la oposición a Dios es inútil. Nada ganas con ponerte en contra de Dios. Hay muchos que piensan que el cristianismo está en decadencia. ¿Recuerdan un amigo que les conté, que me dijo hace muchos años en Alcohólicos Anónimos? Yo me identifiqué como cristiano y me dice, ¿tú eres cristiano, Moisés? Le digo, sí. Dice, caray, dice, yo creí que los cristianos eran una especie en extinción. Le digo, pues no, fíjate que todavía vemos unos cuantos. Miren, Cristo estaba muerto. Su causa parecía perdida. Ya, se acabó el cristianismo, pues ya mataron al líder, las ovejas fueron dispersadas. Uno lo traicionó, otro lo negó. Y los demás lo abandonaron. La causa de Cristo parecía perdida. El enemigo estaba bien feliz y ya acabé con el cristianismo. Mato a Cristo y acabo con todos. Pero Satanás no contaba con que Cristo iba a resucitar. La muerte de Cristo fue la derrota de Satanás. Pero él pensaba que matando a Cristo se iba a deshacer de él. Pero no contaba con que Cristo iba a resucitar. ¿Han visto ustedes cómo en internet aparece Francisco agarrando una Biblia y diciendo, la Biblia es la historia del fracaso de Dios? Eso dice Francisco. La Biblia es la historia del fracaso de Dios. Vean, la Biblia es la historia del fracaso del diablo. No es la historia del fracaso de Dios. Dios no puede fracasar. Francisco parece un vencedor. Hay un anillote que no sé cuánto pueda costar. ¿Se imaginan cuánto le darían a Francisco si llevara este anillo al Monte de Piedad? ¡Wow! Francisco parece un vencedor, pero va a llegar el día que va a ser un fracasado. Cristo parecía un fracasado, pero en la muerte Él fue más que vencedor. Y nosotros seremos más que vencedores. Cristo venció en la cruz a la muerte.
al pecado, a Satanás, los grandes enemigos del hombre. Resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Está en el cielo y todos los ángeles le adoran. Todos los ángeles doblan sus rodillas delante de Jesús. Vean, primero sufrió la cruz y ahora tiene la corona. Los romanos obedecían al emperador romano. ¿Quiénes mataron a Jesús? Pues los romanos. Adoraban al emperador romano como si fuera Dios. Pero vean, Cristo es Señor ahora. ¿Y dónde están los césares? Todos los emperadores romanos dejaron de existir. Nosotros aquí en esta iglesia tal vez seamos pocos, tal vez seamos menospreciados, pero hermanos, si Cristo es nuestro Señor, si Él es nuestro Señor, un día lo miraremos, moriremos, resucitaremos y no nos cansaremos de alabarle. Porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Se cambiarían ustedes por un hombre exitoso en aquel día? ¿Recuerdan ustedes cómo termina el Apocalipsis? Cristo venciendo. Él es más que vencedor. Y los creyentes también somos más que vencedores. No se espanten, hermanos, si un día, entrando el nuevo presidente, las cosas se ponen difíciles para los cristianos. No se espanten si echan abajo la reforma energética. No se espanten si la gasolina sube a 30 pesos el litro. No se espanten si el dólar sube a 30 pesos. Estamos en las manos de Dios. Y que en Cristo somos más que vencedores. Tal vez venga el anticristo pronto, pero no se espanten. Va a venir el anticristo, pero después del anticristo va a venir Cristo. Y ya no va a venir como la primera vez. La primera vez vino como un cordero. La segunda vez vendrá como un león.